Siempre se tarda como unos 2 minutos. Ya está. Pero lo mismo. No para compartir. Nomás de comentar y me gusta y déjame ver. No, porque ese es el río. Ese es el río y este es el video. No, este es el río. Ese es el río. Pero el río son segundos. Hola, muy buena tarde. Estamos en la Casa de Medicina Teo Tepajcale, en la colonia El Reloj, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Y yo soy Guadalupe Pastrana. Muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión en vivo. Vamos hoy a presentar un podcast sobre partería tradicional indígena. Es un podcast narrativo y se llama El sueño de la partera. Quiero comentarles que se trata de un trabajo de documentación de la partería tradicional indígena que he venido haciendo desde hace varios años. Yo creo que fue en el 2020 que conocí a Silintli Soriano, a la nana Amparo Calderón. Fue un poco antes de la pandemia, quizás en el 2020, por el mes de enero, febrero. Recuerdo que fueron a Radio Educación a hacer una entrevista y ya en aquellos momentos denunciaban algo muy grave, que era las pretensiones del Estado mexicano de regular la partería tradicional indígena y ante esa situación se les dio espacio en Radio Educación para que hablaran de esta temática que es fundamental para nuestros pueblos indígenas. El tema de la partería pues está relacionado con un tema esencial que es el buen nacer, las formas ancestrales de nacer que estas mujeres han conservado y han preservado durante siglos. Ustedes deben de saber que la partería es una tradición que pues han ido resguardando mujeres que le enseñan a otras mujeres, ¿no? Es un saber que se transmite de abuelas a nietas, de madres a hijas, de tías a sobrinas. Es un saber sobre todo que han resguardado las mujeres y que ahora está en riesgo. Y bueno, durante todos estos años de documentación me han permitido, principalmente Silintli Soriano y la nana Amparo Calderón, me han permitido hacer entrevistas, hacer grabaciones de muchos de los eventos que ellas han tenido, también de los foros en los que participan. Hemos grabado sus denuncias, hemos grabado también su caminar y sobre todo hemos grabado mucho de su trabajo. Por ejemplo, algo que ustedes van a notar en este podcast es que ellas no solo atienden el tema de partos, sino en realidad están muy relacionadas con una salud integral de nuestros pueblos y comunidades. Y por ejemplo, cuando hacen eventos, ellos dan también servicios de salud a la comunidad, en muchas ocasiones con costos muy bajos o incluso gratis, ¿no? Servicios de sanación. Y todo este trabajo se ha documentado en el podcast El sueño de la partera. Se trata de un podcast de 5 episodios. Son 5 episodios en los que trato de documentar o de algún modo compendiar todo el camino de las parteras y también trato de relacionarlo con la tradición de nuestros pueblos. Entonces, el primer episodio se llama Agua, el segundo episodio Tierra, el tercer episodio Viento, el cuarto episodio Fuego, que son estos elementos básicos de nuestra tradición, y el quinto episodio, me explicaba alguna vez Silintli Soriano, nosotros tenemos un elemento más, decía ella, y es el movimiento. Entonces el quinto episodio es el Nahui Olin, ¿no? Que es el movimiento de los 4 rumbos, me decía Silintli. Y en este episodio, que es el que vamos a estrenar hoy, se habla de la situación más reciente que están viviendo las parteras
que es el tema de la amenaza a su labor, al ejercicio de su labor, porque se aprobó y ya entró en vigor una norma, que es la norma 020, entró en vigor este 1 de septiembre, y bueno, esta norma va a afectar el ejercicio de la partería tradicional. Y esta denuncia es la que está principalmente en el episodio 5 de este podcast, que es el que hoy vamos a escuchar. La sesión de escucha sé que es algo como no tan conocido, ¿no? Estamos más acostumbrados a ver video, cosas así, documentales, cortitos, ¿no? Pero las sesiones de escucha se trata de compartir entre todos un audio, de poder escuchar entre todos un audio, y después de eso pues se puede abrir alguna mesa de reflexiones, algunas participaciones. Pero principalmente pues es poner atención al sonido, poner atención al audio. En el caso de este episodio, no es un episodio tan ambiental, ¿no? Los otros episodios, si ustedes los buscan, tienen mucho más ambientación sonora. Este está enfocado más bien a la denuncia, a lo que está pasando actualmente con el tema de las parteras. Y pues yo creo que sin más preámbulo podemos empezar con la reproducción de este episodio 5. Y nuevamente reitero nada más mi agradecimiento a Silvintri Soriano, a la nana Amparo Calderón, por la posibilidad de acompañarlas durante estos años y de poder hacer este trabajo de documentación ¿El sonora. público dónde lo puede encontrar? Sí, está en Spotify y está en SoundCloud, entonces ahí buscando El sueño de la partera lo van a encontrar de inmediato, y también podemos poner quizás en un comentario o compartir más adelante los links de la lista de reproducción. Gracias. Vale, vamos a dar. Este video es para informar que el día 1 de septiembre entra en vigor la norma 020. Esta norma pretende regular lo que es la práctica de la partería, tanto profesional y tradicional. En México, desde el año 2022, las parteras tradicionales indígenas están luchando contra una norma que regulará la partería tradicional. Quiero informar que es una norma que fue hecha sin la opinión de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas. Por lo tanto, es una norma anticonstitucional. No fuimos convocados los pueblos indígenas y mucho menos las parteras para la construcción de esta norma 020. Esta norma se suma a otras que se han implementado sin tomar en cuenta a las parteras indígenas y que siguen imponiéndose bajo esquemas coloniales y racistas. Esta norma quiere ejercer poder sobre la tradición. La tradición no cabe en definitiva en ninguna institución ni bajo un nombre rimbombante. La tradición, nuestros usos, nuestras costumbres, las hacemos el pueblo, las comunidades vivas, quienes cada una tenemos su propia cosmovisión y esa tiene que ser respetada. Las parteras nunca se han negado a entablar una relación con el Estado. Por el contrario, exigen una interlocución directa con él y una relación horizontal. Las parteras exigen que sus voces, demandas y necesidades sean escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta en la elaboración de cualquier norma que pretenda regular el ejercicio de este saber milenario. Esto es El sueño de la partera, un podcast sobre la partería tradicional indígena. Podcast realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.
tierra, tierra, viento y fuego, viento y fuego. Has llegado al lugar donde el mundo respira, donde el mundo respira. La creación de la vida es que el planeta era agua. Y este planeta tiene minerales, oro, zinc, hierro, plata. Estos minerales hacen que son vinculadores eléctricas. Entonces, cuando hace la vinculación eléctrica con el agua, junto con los minerales, se crean las primeras bacterias. Entonces, ahí tenemos la tierra y ahí tenemos el agua. Esos fueron los primeros, digamos, elementos. Este es el caldo primigenio, jícara en la que hierve magma, el aullido de la parturienta en el instante previo a arrojar al mundo a su pequeño Dios, el punto que une lo que es y lo que no. Y cuando se crea el oxígeno, se crea este planeta que en el que nosotros vivimos y respiramos los mismos átomos que se crearon el primer oxígeno. Después de que se crean los árboles, se crea el fuego. Y cada cultura tiene una diferente metodología de cómo se crea el fuego. Pero se crea a través de esta explosión de los rayos, de la chispa, vamos nuevamente a esa chispa de vida, ¿no? Y que crea el fuego, se crea el calor. Y pues ahí están los 4 elementos. Agua, tierra, viento y fuego, los elementales, las primeras abuelas, los primeros abuelos unidos por el movimiento, el Naui Oli. Y tenemos otro que es el movimiento, porque sin el movimiento no pueden existir tampoco estos elementos, porque para poder vincular debe haber un movimiento. Y entonces para nosotros hay otro elemento, que es el centro, que une estos 4 elementos, que une estos 4 aires, estos 4 rumbos, ese movimiento. Nosotros le llamamos el Naui Oli. Para las parteras indígenas, lo tiene cada profundo. El nacimiento es algo muy profundo, es algo que se ve con mucho respeto, inicia la vida, germina la semilla. Esta manera de entender la llegada de un nuevo ser hace una gran diferencia. Las parteras tradicionales respetan la vida de la madre y honran la vida del bebé. Ellas, además de acompañamiento físico y emocional, acompañan a ambos espiritualmente con ceremonias y ofrendas. Y nosotras tenemos que darle todo ese acompañamiento profundo a través de las ceremonias, a través de los rituales, la presentación ante el sagrado temazcal, el hermanamiento con las plantas, con la madre tierra, y empieza todo el proceso y también el acompañamiento emocional. Oceloyo Walvik, joven aprendiz de partería a quien conocimos en el primer episodio de este podcast, acompañó durante este 2025 sus 2 primeros partos, uno en casa con una partera y otro en una institución de salud. A continuación escucharemos su experiencia acompañando el parto en casa. Ella, aclaramos, como aprendiz estuvo asistiendo a la partera que es su maestra. Ya el día del parto, pues igual sucede en la madrugada, yo recibo la llamada de la partera, así como, oye, ya tiene contracciones, pues vamos, a las 3 de la mañana, pues ahí ya estaba, ¿no? Pero fue muy bonito. Esto también es algo que he aprendido de la danza. Por ejemplo, en la danza se trabajan las velaciones. En las velaciones se dice que el tonal se queda dormido, el que está chambeando es el nahual. Entonces,
Entonces, cuando yo llego a la cena del parto, por decirlo así, y a la casa, para mí fue como una chamba de velación. Es decir, ahorita mi tonal no es el que está trabajando, es mi nahual, y es el que me va a empezar a decir las cosas. Yo tomándomela ya de esta manera ritual, ¿no? No nada más en ver cómo estaba físicamente o emocionalmente, ¿no? Sino en tratar de entender el parto como este espacio ritual. Entonces, dentro del misterio de la noche, esa reflexión y así, pues veo, ¿no? A la mujer con las contracciones, sí, quizá un poco cansada, ¿no? De los movimientos, pero a la vez, pues respetando esos tiempos, pero ver justamente cómo se entra en ese trance, en ese ritual, cuando se está abriendo ese portal. Bueno, también algo que he aprendido de abre un portal y tú como mujer te das un tiro con la muerte, porque bajas al inframundo, te das un tiro con el Señor de la muerte para traer a tu hijo y vences, ¿no? Por eso es que también en la antigüedad las mujeres muertas en parto eran veneradas, ¿no? Precisamente porque dieron su vida tras esa lucha. Entonces uno tiene que estar ahí a la observación, tienes que tener una percepción muy abierta y aparte de las necesidades que tiene la mujer, ¿no? Físicas, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor le duele ya la espalda y pues tú estás ahí para darle un masajito, ¿no? O a lo mejor quiere llorar y tú estás ahí para contener, ¿no? A lo mejor tiene hambre y tú vas y le preparas la comida, ¿no? Tiene sed, vas y le preparas, ¿no? Bueno, algo que me quedó muy grabado, en un punto, pues ya me dijeron, no, pues si quieres descansa un ratito, ya yo veo, me meto a un cuarto y ya como que no podía dormir, ¿no? O sea, no era así como que me duermo y me pierdo todo, ¿no? O sea, nada más así como que traté de dormitar, de descansar un poquito en mis ojos, pero aparte me venían visiones. Vi visión de unas abejas y cacao. Ya salgo, etcétera, pues ya la mujer estaba cansada, etcétera, hasta que la parte dijo, no, pues ya está muy cansada, hay que darle algo para reanimarla. Y dijo, vamos a darle miel y chocolate o cacao, ¿no? Por eso te digo que hay que estar alerta en esos mensajes, ¿no? Y ya después de que ella consumió esa, pues ya fue como ese levantón y ya de ahí fue muy poquito tiempo para que pariera. Bueno, el chiste es que entró a la tina, agarró como su segundo aire, le estuvieron haciendo unos puntos para estimular en el sacro, igual para disminuir dolor, todo eso. Y ya a las pocas horas de eso, pues ya bebé nació. También fue algo bien chistoso, pero me gusta contarlo, ¿no? Bueno, ella decidió salirse de la tina, como que no sentía cómodo parir en el agua, entonces salió, ya estaba de cuclillas y en ese momento estaba pujando, ¿no? Y antes de que ella coronara, literal, yo sentí que temblaba, o sea, sentí como un movimiento oscilatorio. Yo estaba como en shock, así como con ese sentir, y en medio de ese mareo, de ese movimiento oscilatorio, o igual la partera, ya está coronando. Y aparte, o sea, como que algo me dijo, ya viene, ¿no? Los padres más bien lo llamaron Olin. Olin es el movimiento, ¿no? Entonces fue así como para mí esa interpretación fue así como ya se presentó, ya vino, ya se manifestó, o sea, a lo mejor y todavía no ha nacido completamente, pero dijo ya vine, aquí estoy, corona y al minuto nace. Esta manera de entender el nacimiento, de acompañar a las madres y a sus hijos, está en riesgo. Y está en riesgo también el derecho de las mujeres a decidir cómo y con quién dar a luz. En México existen
varias normas en torno a la partería y recientemente, el 1 de septiembre de 2025, entró en vigor una más. La norma 020 para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería en la atención integral materno-neonatal. Esta norma atenta contra la práctica ancestral de la partería, especialmente la indígena. Con su entrada en vigor, se destruirán años de historia y de lucha de las parteras indígenas por conservar saberes ancestrales. Somos más de 20,000 parteras tradicionales en México. Hemos hecho un trabajo enorme en nuestro país. Hemos tenido a muchas familias, hemos acompañado y realizado el trabajo comunitario. Pero sobre todo hemos aportado conocimientos, saberes, lucha y resistencia en las prácticas vivas de la partería tradicional. A decir verdad, aquellos quienes han dado su vida para transmitir los conocimientos como a nosotros se nos fue transmitido, han sido personas desplazadas, despojadas, violentadas, perseguidas a ejercer su profesión. ¿A qué nos hemos enfrentado? Nos hemos enfrentado al racismo y hoy a la exclusión histórica, con una norma que sale en vigor el día de mañana. Quiero informar que es una norma que fue hecha sin la opinión de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas. Por lo tanto, es una norma anticonstitucional. Se nos dijo que no nos preocupemos porque no iba a pasar, sin embargo, sí pasó. No fuimos convocados los pueblos indígenas y mucho menos las parteras para la construcción de esta norma 020. La norma 020 solamente tiene una visión clínica que le quita a la partería tradicional toda su forma de hacer el acompañamiento, que le quita los rituales, que le quita las ceremonias, le quita sus medicinas, todo lo que conlleva a la partería tradicional. Esta norma pretende regular interviniendo COFEPRIS. COFEPRIS es una institución que no entiende las formas ancestrales, que no entiende lo que es estas formas de nuestras raíces. Esta norma quiere ejercer poder sobre la tradición. La tradición no cabe en definitiva en ninguna institución ni bajo un nombre rimbombante. La tradición, nuestros usos, nuestras costumbres, las hacemos el pueblo, las comunidades vivas, quienes cada una tenemos su propia cosmovisión y esa tiene que ser respetada. Esta norma tiene 2 numerales que habla de la partería o de las parteras, que ya ni siquiera llamadas parteras, los llaman personal no profesional autorizado. La tradición es algo que no se puede vender, no se puede encapsular, va en contra de su propia naturaleza. La tradición se ejerce libremente en nuestros espacios autónomos, con y para la comunidad, con nuestras ritualidades, nuestra cosmovisión, que una institución en definitiva no entiende. Esta norma pretende regular, pretende subordinar el trabajo que hacemos a un sistema que no entiende ni comprende el trabajo de nosotras. Por ello, no podemos permitir que esta norma entre en vigor, que se sepa las verdaderas intenciones que ésta tiene. No nos quieren incorporar como médicos, parteras tradicionales para ejercer libremente, sino para decirnos que está bien y que no está bien bajo una moral dogmática disfrazada de profesionalismo. El día de mañana, muchas compañeras parteras ni siquiera están enteradas de que esta norma entra en vigor. No somos enemigas, somos aliadas. Sin embargo, alzamos la voz para defendernos. Necesitamos que se escuchen nuestras voces de quienes estamos y estuvieron en pie de lucha. Les pedimos sigan ayudando a viralizar, a compartir esto. Muchas gracias. Durante semanas recientes,
Las parteras nacionales han reavivado la lucha contra la norma 020. Nuevamente han hecho público su rechazo y a través de redes, videos desplegados y llamados a la acción están buscando ser escuchadas. Una de sus denuncias más relevantes es la siguiente. Dice que COFEPRIS intervendrá y se involucrará y normalizará las casas de parto. Y es que en la norma oficial mexicana 020 se dice de manera textual que corresponde a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la autorización de la licencia sanitaria de los establecimientos de salud con atención integral de salud materna y neonatal. La COFEPRIS no tiene ni la más mínima de cómo es la cosmovisión, ni cómo son nuestras formas de práctica. Entonces, ¿cómo va a poder normalizar? Estuve escuchando que ya todavía no entra en vigor y ya ha entrado COFEPRIS ya a visitar algunas casas de parto de compañeras y empezaron a decir que tiene que tener pintura tal, o sea, como si fueran los hospitales. O sea, lo están normalizando el pensamiento institucional y hospital. Nosotras tenemos, incluso hay nanas que son de la sierra, son parteras con sus casas de adobe. Imagínate que llegue el COFEPRIS y yo tenga mi altar, y yo tenga mi copal, pero para él, mi copal, la COFEPRIS, es insalubre. Frente a violaciones como estas y el evidente desconocimiento del Estado y sus instituciones sobre la tradición, saberes y cosmovisión de los pueblos indígenas, las parteras han hecho pública también una petición que puede ser firmada a través de change.org y que encontrarás en la descripción de este podcast. Entonces, es una violación totalmente a nuestras formas y prácticas y normas de cada pueblo y cada comunidad. Ese es el gravísimo error. ¿Y qué va a hacer? Darnos, despojarnos y desaparecer una cultura. Y la petición de la tradicional semanal y partería indígena en México reiteran algo fundamental. Cuando se dice que las parteras nacen, no se hacen, no significa de ninguna manera que las parteras jamás se preparen o jamás estudien. Significa que en la partería tradicional el conocimiento se transmite de manera ancestral, comunitaria, algo que es completamente distinto a lo que imponen las instituciones de salud. Si ustedes se quieren acercar, busquen a las comunidades directamente, al que sabe sembrar, al que sabe leer el tiempo, el que hace su artesanía a mano. Entonces, no se vayan a las escuelas privadas, no se vayan más bien váyanse a las comunidades, acérquense a las comunidades, apoyen a las comunidades, apoyemos a las nanas y a los tatas. Y aquellos que digan, no, pues es que he estado observando comentarios, es que entérense, dice, entérense bien, infórmense bien, porque la norma para eso es, para regular la mortalidad de los bebés. Ahora sí les digo, más bien infórmense ustedes bien, porque por eso existe una ley. Ganamos con derecho. El segundo artículo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos dice que cualquier ley, cualquier asunto que se tenga que referirse a los pueblos indígenas tendrán que ser convocados y consultados, porque gente que no sabe nuestra cosmovisión, gente que no sabe cómo es la vida comunitaria, si opinan sin saber, viola nuestros derechos. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, antes de opinar algo así, infórmense ustedes. Agua, tierra, viento y fuego, los elementales, las primeras abuelas, los primeros abuelos unidos por un elemento más, hoy el movimiento. Ese movimiento es nuestro corazón latiendo y bombeando sangre a través de nuestras venas. Ese movimiento son las parteras que siguen luchando, que defienden y resguardan el arte del buen nacer. Propone la siguiente iniciativa para reconocer y proteger la medicina tradicional y la partería ancestral, garantizar el ejercicio pleno y respeto a las prácticas, evitando
la folclorización, reconocer a las parteras y médicos tradicionales avalados por sus comunidades y no por instituciones gubernamentales y académicas, proteger los saberes ancestrales y evitar su apropiación y despojo por parte de intereses comerciales. Del 19 al 21 de agosto de 2025 se llevó a cabo el Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México. Esto ocurrió en el Congreso de tomar el trabajo de incidencia que también asume la comunidad de casas de medicina tradicional y partería indígena. En este evento participaron la nana Amparo Calderón Soto y Silintli Soriano, además de otras parteras y médicas tradicionales. De manera urgente, en la Ciudad de México, necesitamos que se armonicen y se hagan las enmiendas legislativas al artículo 36, en donde habla sobre salvaguardar los saberes y conocimientos tradicionales, a donde adicionamos que se tiene que hacer la participación de los integrantes e instituciones representativas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, será protegido, preservado, resguardada las plantas y todos los saberes. Esa es la modificación para el artículo 36. También que sea avalado por una institución representativa de nuestros pueblos. Ellas presentaron una solicitud para que el Congreso de la Ciudad de México genere una iniciativa de ley con proyecto de decreto para modificar y adicionar diversos artículos de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México en materia de medicina tradicional y partería. Artículo derecho a atención médica y oportuna, especialmente en casos de maternidad, accesos a intérpretes para garantizar una comunicación, derecho a la salud de manera inclusiva. El gobierno de la ciudad reconoce a las personas dedicadas a la medicina y partería tradicional para establecer acciones presupuestarias en conjunto con las vías propios a través de las instituciones representativas. El gobierno apoyará la formación de médicos tradicionales a través de escuelas de medicina y partería en casas de medicina tradicional, así como la creación de una casa de salud para los varios originarios, comunidades y afromexicanos en la Ciudad de México, en conjunto con los médicos y parteras tradicionales, con el recurso ya asignado para ello. Y así, nada sin nosotros, nos dicen pobres, pero quieren nuestras riquezas. Viva las parteras y los médicos tradicionales de la Ciudad de México. Hoy, movimiento, la fuerza que permite a las parteras seguir soñando y seguir luchando para la realización de estos sueños. El sueño es primero que las casas de parto florezcan como esa representatividad comunitaria y autónoma, que haya un mutuo respeto entre la institución, Secretaría de Salud, junto con las parteras. Creo que este es el modelo que queramos seguir para que nosotros podamos seguir trabajando, que nuestros estudiantes puedan seguir o puedan ser inscritas. Queremos que una nueva generación de parteras, jóvenes, líderes puedan seguir adelante, que la comunidad tenga esta alternativa de salud que es totalmente apapachadora, totalmente confiable. Creo que las mujeres tenemos derecho a tener a nuestro bebé donde y quién, de una manera respetuosa, libre, ¿no? Creo que eso es lo mejor.
Este es el episodio final de El sueño de la partera. Si te gustó este podcast, compártelo con otras personas. Suscríbete a nuestro canal de Spotify y deja tus comentarios y tu reseña de 5 estrellas. Es importante que la labor de las parteras tradicionales indígenas se siga visibilizando. Te invitamos también a firmar la petición impulsada vía change.org por las parteras de la comunidad de casas de medicina tradicional y partería indígena en México. Está disponible en la descripción de este episodio. Si aún no escuchas los episodios anteriores, puedes encontrarlos en Spotify y en SoundCloud. Agradecemos a la comunidad de casas de medicina tradicional y partería indígena en México por todo su apoyo y acompañamiento para la realización de este podcast. Bueno, pues este es el episodio 5 del podcast El sueño de la partera. Este es el estreno y está también ya disponible en redes. Tuvimos un problema con nuestra bocina que creo que estaba muy agudo el audio, pero bueno, en redes lo pueden escuchar con mucha más claridad. También toda la parte ambiental se escucha pues mucho más rica, ¿no? Con tantos agudos se perdió. Y lo pueden encontrar con ese nombre, El sueño de la partera, en Spotify y en SoundCloud. No sé si alguien de los que están acá quiere comentar algo o dar un saludo, decir unas palabras, y si no podemos cerrar la transmisión. Pero, bueno, Yo unas preguntas en torno al trabajo, ¿no? Creo que es un trabajo muy completo, pero me gustaría justo esta parte donde las compañeras obviamente están haciendo un trabajo de exponer la situación real que está pasando en las comunidades en torno a esta nueva norma institucional, y que hay una problemática que yo creo que es muy loable este trabajo, porque es visibilizar. Creo que este trabajo también de la escucha, ¿no? O sea, ahorita no es lo mismo un tema que el audiovisual, pero sí como que también nosotros es despertar los sentidos también del oído, ¿no? Escuchar a las compañeras, imaginarnos, crear digamos, el ambiente o el escenario, pero por ejemplo, en este caso, tú como realizadora de todo este proceso, ¿con qué dificultades te estás encontrando en torno a las compañeras que están denunciando todas estas problemáticas dentro de la norma? Sí. Primero, sí, comentar algo sobre lo que decías del sonido. Sí, el sonido pues es muy diferente del audiovisual. No tienes imágenes, ¿no? A veces lo audiovisual es más atractivo, pero el sonido tiene algo muy interesante que es inmersivo. Entonces tú puedes generar ambientes, ¿no? Con los sonidos, por ejemplo, de las aves o los grillos o el viento. Generas ambientes y metes a alguien como a un escenario. Entonces, en este episodio quizás eso no está tan presente, pero los invito a que escuchen los episodios anteriores, porque ahí hay una parte mucho más ambiental, especialmente en el episodio 3, por ejemplo, que fue la grabación de la ruta Tenochtitlan-Aztlán, que organizó la Casa de Medicina liderada por Sigmund Soriano. Ahí es todo ambiente, casi todo ambiente, y puedes sentir más esa sensación de inmersión, ¿no? Y ahora, sobre lo que decías de las dificultades que he encontrado a las que se enfrentan las parteras, pues hay un montón de cosas que se han documentado justamente a lo largo de todo este podcast. Les decía en la introducción o en la presentación que yo conocí a las parteras, debió haber sido en enero del 2020, quizás febrero, pero fue un poco antes de la pandemia, cuando ellas fueron a Radio Educación justamente a hacer algunas entrevistas. También reconocer ahí el trabajo del compañero Ricardo Montejano del Valle, productor de Radio Educación, porque no he dado acompañamiento sola, ¿no? Ricardo ha estado presente en muchos de los trabajos y grabaciones que hemos hecho con las parteras.
Y bueno, ellas ya denunciaban que había una situación muy grave en la que se estaba robando los saberes de la partería tradicional y de la medicina tradicional principalmente por algunas escuelas privadas, ¿no? Y que había intenciones de hacer normas en la Ciudad de México, era en ese momento, que iban justamente a restringir el ejercicio de la partería. Entonces esa es una dificultad constante a la que yo he notado que las compañeras se enfrentan siempre, ¿no? O sea, desde el primer momento que las conocimos, siempre están denunciando robo de los saberes y por otro lado, pues políticas públicas y leyes y normas que se impulsan sin haberlas escuchado, sin tomarlas en cuenta y que al final siguen siendo políticas pues coloniales y racistas, esa es la verdad, ¿no? Siguen teniendo las instituciones una visión muy racista sobre los pueblos indígenas, en donde los saberes de los pueblos siguen siendo atrasados, ¿no? Los saberes de los pueblos tienen que normarse de acuerdo con la medicina alópata. ¿Ya? Entonces, esas son las dificultades principales que yo he notado que tienen las compañeras. Y lo más triste es que desde hace 5 años que empecé a dar seguimiento a toda su lucha, pues sigue igual, ¿no? O sea, ellas siguen luchando contra esas normas. Y ahorita este episodio 5, pues es lo más actual, que es la ley que acaba de entrar en vigor el 1 de septiembre. Igual otra pregunta rápidamente. A ti como realizadora con ese trabajo, sabiendo nosotros un poco en esta comunidad, tu trayectoria, ¿qué te ha cambiado a ti personalmente justamente ese contacto y ese trabajo que vienes realizando? Esa cercanía con las parteras, a ti, ¿qué te ha cambiado? ¿Qué te ha transmitido a nivel personal? Me ha transmitido. Creo que justo yo pensaba hace unos días como por qué estoy haciendo todo este trabajo, ¿no? Y creo que, bueno, lo primero es que yo soy de un pueblo originario, de un pueblo indígena en la Ciudad de México, soy de Milpa Alta. Ahora se conoce como Milpa Alta, pero es Malacaxtepec, Momochco. Y de algún modo, pues siempre ha estado esa tradición ahí. Yo no nací con partera, por ejemplo, pero algo que ayer decía Silintli Soriano en la rueda de prensa, de algún modo estamos muy cercanos a la medicina tradicional y todos esos saberes ancestrales, ¿no? Por ejemplo, mi abuela pues nos curaba también con hierbas, como muchas de nuestras abuelas, ¿no? Que te curan con hierbas, con tés, nos bañaba en el temazcal, en el temazcal ya adentro pues nos rameaba con pirul, ¿no? Entonces todos esos saberes están presentes en nuestros pueblos y creo que de algún modo acercarme a las parteras y dar seguimiento durante todos estos años lo que hizo fue como conectar más con esa energía, ¿no? O sea, ya estaba presente, siempre me he sentido y he dicho orgullosamente que soy momoshka, pero ahí como que se sintió más ese arraigo, esa conexión. Y también, pues dentro de este caminar, he conocido a muchas mujeres muy valiosas y creo que eso ha sido principalmente lo que me ha movido, ¿no? Lo que, como la emoción de poder conocer a Silintri, de poder conocer a la Nana Amparo, de poder conocer a tantas mujeres que están caminando por la defensa de la partería y de la medicina tradicional. Y me he sentido muy acompañada, también muy querida por ellas. Y creo que eso es, ¿no? Lo que más ha movido como emocionalmente. Y además, pues mi abuela ya no está, mi abuela se fue hace como 12 años. Entonces, bueno, encontrar como un resguardo en estas otras mujeres que también son abuelas, que son nanas, y también en los tatas que andan en este caminar, pues ha sido muy valioso. Y bueno, bueno, por parte de la última pregunta, espero, para pasar con las compañeras, pero, por ejemplo, este tema de las mujeres, creo que ahora hay una especie de eslogan institucional de que es la época de las mujeres, o es los tiempos de las mujeres, pero yo creo, a nivel personal, que hay una especie de olvido, ¿no? Y que ahora hay un aprovechamiento justo de este tema de lo originario, de lo indígena, para también aprovechar un tema también de una visión, una imagen del gobierno, digamos, progresista de izquierda. Y en ese sentido, como mujer también, o sea, esta conexión de otras mujeres, de estas luchas, de estas comunidades que han estado en el olvido y que también de pronto, pues las mujeres no han estado, o sea, no han dejado de existir, no han dejado de estar, ¿no? O sea, y esa parte, por ejemplo, tú que también mencionas, ¿no? Vienes igual de estas comunidades como Milpa Alta, llevas una gran trayectoria también haciendo este trabajo de comunidad, de mujeres, de visibilizar. ¿Qué te deja también, ¿no? O sea, o es un seguimiento de lo que tú ya vienes realizando. No sé, en ese sentido, ¿qué nos podrías compartir también? Sobre todo a la gente que nos está viendo en estas redes sociales,
y que de pronto no sabe o piensan que ahorita es el gobierno el que está haciendo las cosas cuando ya vienen muchas luchas detrás, ¿no? O sea, y que a veces inclusive hay una especie de utilización también institucional de muchas luchas y que no es nada nuevo para las compañías, inclusive las problemáticas que mencionas, ¿no? Sí, bueno, pues o sea, yo he vivido muchas experiencias en las que las compañeras, las mujeres, están resguardando saberes en sus comunidades pues desde hace siglos, ¿no? O sea, el propio hecho de que ahorita haya mujeres que tienen todavía los saberes de la partería tradicional, pues significa que ha habido una trascendencia de esos conocimientos y que ha habido pues un intercambio intergeneracional, lo que decía al inicio, ¿no? Las abuelas comparten a las nietas, las madres a las hijas, las tías a las sobrinas, y se han resguardado por eso estos saberes. Y eso no está solo limitado al tema de la partería, ¿no? En las comunidades, justamente si seguimos existiendo a pesar de la invasión española, pues es porque todo nuestro saber, toda nuestra cosmovisión de algún modo se ha resguardado. Sí. Incluso en comunidades como la mía, donde la lengua se ha perdido casi por completo, ¿no? Hay algunos abuelos que todavía hablan náhuatl, pero son muy pocos, y también hay muchos proyectos, y eso hay que mencionarlo, de revitalización de la lengua, que es muy importante. Pero aún así, pues ya la mayoría hablamos español, y a pesar de eso, hemos conservado mucha de la relación ancestral que tenían nuestros abuelos y abuelas con el territorio, ¿no? Entonces, pues estos saberes están ausentes, y es verdad que ahora están siendo utilizados por el Estado para validarse a sí mismo, ¿no? Tenemos un Estado pues, que se asume de izquierda, un gobierno que se asume de izquierda, y que en este asumirse de izquierda está pues nutriéndose de todo el saber de los pueblos indígenas, pero sin un reconocimiento real, y justamente eso es lo triste. Están los pueblos indígenas, por ejemplo, en las ceremonias de toma de posesión, ¿no? Del presidente anterior y de la nueva presidenta, saumándolos, ¿no? Entregando un bastón de mando. Están los pueblos indígenas, como bien decías, en todos los eslogans de, este es el año de la mujer indígena, ¿no? Están los pueblos indígenas en las camisas de los políticos, ahora todos se visten con guayabera, ¿no? Y todas las mujeres con blusa bordada, pero en la realidad, en los hechos, no estamos presentes, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo. A los pueblos indígenas se nos ve nada más para eso, ¿no? O sea, pues para la limpia, para que vengan acá y digan que sí hay representación de los pueblos, que sí se está escuchando, pero realmente no. Y creo que eso es algo que tenemos que ver las formas de transformar, ¿no? Alguna vez yo platicaba con mi papá y él, por ejemplo, pues él es nahua también, ¿no? De Guerrero, mi mamá es nahua de Milpa Alta, y él, por ejemplo, cree que sí existe posibilidad de hacer, entre comillas, con el Estado, pero alianzas más bien en el sentido de obligarlos a que cumplan lo que les toca cumplir, sobre todo con estados que se dicen de izquierda, ¿no? Porque con la derecha a veces no se puede ni hablar, o sea, es represión directa y ya, ¿no? Pero con los gobiernos de izquierda, decía mi papá, yo creo que si ellos tienen ese discurso, hay que amarrarlos. O sea, hay que ver la forma de si tienen este discurso, bueno, aprueba esta ley a favor de los pueblos, bueno, cumple con esto. Yo realmente no estoy segura de que eso sea tan posible, porque justamente estamos viendo que aprueban leyes y demás en las que no se escucha realmente, ¿no? Las comunidades indígenas, pero quizás puede ser alguna posibilidad. Entonces, bueno, pues creo que el caminar de los pueblos es largo, y también algo que finalmente nos sigue llenando de gozo de alguna forma es saber pues que nosotros hemos resistido durante siglos, y alguna vez en un podcast decía en el episodio 4, o sí, creo que fue en el 4, una partera, Estela Hernández o Estela Martínez, no recuerdo ahora bien su apellido, es una partera Tenec, que grabamos en un evento en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ella decía, ya no estamos luchando, ya no estamos resistiendo, perdón, estamos luchando. Y creo que eso es importante, ¿no? Nosotros y nosotras, pues estamos luchando, y creo que los pueblos siempre hemos estado luchando, y eso ha hecho pues, que estemos vivos, ¿no? Y yo siempre lo que digo, seguimos vivos. O sea, se han muerto quizás algunas lenguas, se han transformado muchas de nuestras formas de relacionarnos, se han transformado nuestras comunidades, pero estamos vivos todavía, y ese es el orgullo, y vamos a seguir vivos. Estamos aquí, pues no nos exterminaron y no nos van a exterminar. Pues vamos a este lugar de escuchas, aquí las presentes que estuvieron escuchando,
pues su sentir, su pensar, lo que dice su corazón, dijo su corazón a través de la escucha de este podcast. Hola a todos. Hola. Pues yo antes que nada agradecerle mucho a Lupita porque justamente parte de lo que nos está presentando es esas raíces, ¿no? Que muchas veces y ahorita utilizaré la palabra prostituido demasiado. Se ha llegado a una crisis para mí en muchos sentidos porque cualquiera se dice, yo sé de esto, de la medicina, de esto, lo otro, y pues no es así de fácil, ¿no? Justamente lleva todo un proceso, toda una tradición, una enseñanza de abuelas, de generación a generación. No es simplemente llego a la escuela, me dan mi diploma y ahora ya soy una partera, un médico tradicional o demás. Y de algún modo, con este trabajo que estás haciendo, pues la verdad es agradecerte mucho porque muestras eso, ¿no? Muestras esas raíces, esa riqueza, esas mujeres fuertes que llevan años de generaciones conociendo, defendiendo. Para mí, pues algo muy grato, ¿no? Porque justo que estamos trabajando en comunidad es donde aprendemos y donde nos damos cuenta lo que implica realmente ese trabajo, esos saberes, que no son nada más de ya fui y miren, aquí está un diploma, ¿no? Entonces, realmente son mujeres muy valiosas. Te considero que tú estás dentro de esas mujeres muy valiosas que traen esa ancestralidad y esas raíces. Entonces, infinitamente agradecida porque porque presentes también un trabajo con tanta profundidad. Y bueno, y la escucha de un compañero que llegó, que dijo que no sabía nada de partería, pero creo que es una buena práctica. Una vez que escuchó este audio, ¿qué sintió? ¿Qué aprendió de este audio? Pues, primero que nada, ya te comenté mientras estaba en el audio, yo soy de mi familia es de Chiapas. Entonces mi abuela me enseñaba mucho sobre la medicina. Mi abuela te curaba con ruda, mi abuela te ponía, pues, la medicina de ella era, ¿sabes qué? Cebolla morada, limón y miel. Era para ella curarte el malestar de la garganta, para ella ponerte ávila, para curarte algún malestar, algún rasguño. Y ahorita empezaron a hablar de la partería y dije, ¿qué es partería? No portería, ¿no? Porque es esta de portería, no partería. Pero al final del día, yo hablando con mucho por ejemplo, con algunos de los medios de aquí, yo estoy mucho con la comunidad de los, pues, de las culturas, de apoyar siempre a las comunidades, de decir que México no es como nos pintan, ¿no? México somos todos, México somos hermanos todos, y eso que nos digan que las culturas se están perdiendo, no, nosotros nos estamos perdiendo ante los avances, ante de las actualizaciones, ante las computadoras, ante un gobierno corrupto, ante un pues machista, un gobierno machista, un gobierno que desaparece, a un gobierno que desvanece, a un gobierno que nos quiere cegar con actualizaciones, con varias especulaciones, porque es lo que hacen, ¿no? Cegarnos con maravillas que no tienen. Yo fui parte de un gobierno corrupto que desapareció a mi padre, que lo hicieron añicos, y es una pelea que seguimos teniendo. Es un caso que, pues, mi tía lo conoce. No saben, por muchas personas. Y es un caso que sigue peleando y que, al igual que los de Ayotzinapa, es un caso que seguimos peleando. Y aquí a las mujeres igual vamos a poder seguir apoyando, a las culturas, pues a los mayas, a los zapotecas, a los mixtecas, a todos. Soy zapatista de corazón y siempre voy a seguir luchando y dicen que la lucha sigue y Zapata vive, ¿no? Y aquí andamos. Perdón, yo soy así, ¿no? Me gusta el ska, me gusta el reggae y bueno, muchas gracias por invitarme. Igual, usted es una persona que admiro muchísimo, me gustó mucho y ya sé que es una parte. Gracias. Cambiamos de... Pues bueno, Cambio en el equipo.
Pues creo que Lupita siempre, desde que la conocemos, ha sido una gran aliada, no solamente en esta lucha que se vive en este momento, sino la partería y la medicina tradicional. No es la primera vez que se quiere privatizar. Hubo unos poquitos, hace como 3 años, terminando de COVID, en donde la Cámara de Diputados a nivel federal votó por privatizar la medicina tradicional. Detrás de esto estaba una academia extranjera o privada, y literalmente decía así que realmente ahora los médicos tradicionales podíamos tener cédula, ¿no?, universitaria, y que pues tenía que ser a través de estas escuelas, ¿no? Entonces, escuelas privadas, ¿no? Entre ellas nos prohibían el pericón, nos prohibían ciertas plantas, y lo más triste es que precisamente quien votó en la Cámara de Diputados a nivel federal en la anterior legislatura, pues todos votaron, no hubo ni abstención, no hubo en contra, y eso nos habla de la gran ignorancia, ¿no?, de que nuestros que representantes que hacen nuestras leyes, la ignorancia de lo que representa nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, nuestras formas autónomas y tradicionales. Y afortunadamente, cuando se subió a la Cámara del Senado, fue cuando nos dimos cuenta y hicimos una gran lucha, y pues no pasó. Pero pareciera que es como ciclos, cada 4 años hay una nueva, ¿no? Y un nuevo intento, y de una forma, de otra, y por un lado, ¿no? Y pues bueno, ahora nos reafirma, ¿no?, que a través de esta norma, ¿no?, como escucharon el audio, pues fue escrita por instituciones, por academias, por universidades, por asociaciones. Hay que aclarar que la asociación no representa al pueblo, ¿no? Una es una parte institucional ligada o reconocida institucionalmente de gobierno, jurídicamente, y los pueblos, por derecho, somos autónomos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos 68 pueblos con sus lenguas, sus etnias, y que de alguna manera todas estas lenguas y toda esta gran diversidad cultural nos hace únicos en cada pueblo y en cada espacio, incluso hasta en cada casa, ¿no? Porque mi forma de práctica es heredada a través de mis abuelas o de mis maestras, y la que tiene mi compañera, aunque es de la misma comunidad, su mamá aprendió de otra forma o diferente o algo distintivo, ¿no? Entonces, imagínate, pues, por pueblo y comunidad, esa gran diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pretenden que nosotros cabemos en un solo modelo? ¿No? ¿No? Y cómo no hay la capacidad de entender que una institución como la COFEPRIS, que no entiende esta cosmovisión, que ahora hablamos históricamente, ¿no?, cómo lo han intentado, y esta gran ignorancia, y cómo es que esta institución que es COFEPRIS, que regula las clínicas, o sea, tiene lo que es la mentalidad de lo que es regular una clínica, quiera regular la cosmovisión, y mucho menos lo que es de casa por casa, y que cada partera tiene su propia cosmovisión. Entonces, agradezco mucho a Lupita, porque no ha sido aliada nada más en esta lucha, sino ha sido aliada en otras luchas, ¿no?, anteriores, y siempre están como en la disposición de escucha, y en sus espacios para que nosotras y el pueblo tengamos voz. Pues gracias, Lupita. La verdad es que nunca, siempre lo digo muchas veces, ¿no?, como ejemplo, no me imagino a María Sabina con su certificado, conocer aquí, o sea, no, o sea, la SER llega y dice, te voy a reconocer porque, por la conexión espiritual, no, desde que está detrás del escritorio, ¿a poco tiene esa conexión espiritual, no? O sea, no, pues no se puede entender, es algo que no se puede certificar, es algo que no se puede controlar, porque
viene del espíritu, ¿no? Y el espíritu de cada uno es único, ¿no? Y cada cosa, cada pedazo de tela, cada pedazo de madera, cada pedazo que existe en esta tierra es única y la energía es única. Entender eso, pues no es así tan sencillo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si haya preguntas ahí en el No, no hemos visto. Bueno, dice Abeja Cabrera, gracias por tu trabajo, porque nos ayuda en estos momentos en que hay un discurso aparente, pero es muy difícil develar que estas acciones van borrando la otra edad que somos. Y bueno, te dice felicidades. Y bueno, yo sí también, igual, pues así que aprovechando también que tenemos ahora sí que la creadora de estos proyectos, sí te quisiera hacer otra pregunta que también la quiero relacionar justamente con este tema. ¿Cuál es la importancia también de la utilización de los medios de comunicación? En este caso tú utilizas, bueno, tienes diferentes proyectos, pero utilizas también este tema, yo le llamaría como la radio, ¿no? Que ya es algo que también se ha ido olvidando. La digitalización también nos ha quitado la oportunidad. No sé cómo, por ejemplo, el proceso de radioeducación, la radio se ha dejado de escuchar, ¿no? O somos solamente los que a lo mejor nos interesan temas como radioeducación o como otras estaciones de radios públicas, que estamos pendientes, ¿no? de muchas de las programaciones o de los programas. Pero ¿cuál es la importancia justamente en estas luchas de las comunidades, de los medios de comunicación? O sea, para mí es relevante, ¿no? Pero obviamente tú que estás en ese trabajo también detrás y escribir, ir a entrevistar, las dificultades que llevan también llegar a una comunidad, toda esa complejidad, ¿cuál es la importancia para la sociedad? Que cada vez estamos más desconectados justamente también de medios reales, ¿no? En torno a la información. Sí, pues los medios son esenciales para visibilizar el caminar, las luchas, las exigencias de nuestros pueblos, pero creo que ahí es muy importante mencionar que ahora se trata de hacer medios de nosotros para nosotros, Así es. porque durante mucho tiempo en los medios de comunicación privados, por ejemplo, incluso en los medios públicos, se habla de los pueblos indígenas desde una visión que no es la nuestra, ¿no? Desde una visión que muchas veces sigue siendo racista, sigue siendo colonial, desde una visión que nos folcloriza, que nos estigmatiza, ¿no? Sí, desde una visión donde solo se reconoce a los pueblos indígenas antes, ¿no? De la invasión española, con toda la arqueología que tenemos presente en nuestro territorio, pero no sé la actual. Muchas de nuestras comunidades viven marginación, viven pobreza, ¿no? Entonces creo que es importante que estemos haciendo medios, como decía, de nosotros para nosotros, o sea, medios de los pueblos indígenas. Y justamente ese ha sido uno de los caminares a los que me ha llevado la vida, ¿no? Que los medios se puedan hacer desde una visión propia. Yo nunca estuve muy segura de quererme dedicar al audio, pero, o sea, siempre me gustó, pero más bien yo quería ser escritora. Wow. Pero la vida me fue llevando más hacia el audio y está bien, lo agradezco mucho y creo que es un camino que eligieron mis abuelos y abuelas por mí. O sea, cuando alguna vez alguien me dijo, pues es que es tu voz, o sea, si tú naciste con una voz que le gusta a la gente, que puede ser potente, pues significa que esta herencia te la dieron tus ancestros, ¿no? O sea, te tocaba. Entonces, pues yo lo asumo así, como me tocaba y me toca hacer comunicación de nosotros para nosotros. Y en ese sentido, creo que, o sea, es como el llamado a que hagamos también desde nuestros propios espacios comunicación. Yo estaba muy contenta, por ejemplo, y estoy todavía muy contenta con el proyecto de ustedes, del podcast, ¿no? Que están haciendo también desde aquí, desde la Casa de Medicina, porque de eso se trata, de que nosotros tomemos los medios, informemos, ¿no? Y además informemos de cuáles son nuestras luchas, qué exigimos, cuál es nuestra cosmovisión, ¿no? No desde visiones externas. Y también mencionabas algo de la radio y cómo ha decaído quizás las audiencias, ¿no? Para la radio. Eso es verdad. Sin embargo, creo que tenemos que irnos actualizando y pensar ahora en el formato sonoro en general, ¿no? O sea, quizás la radio ha decaído, pero existen otros formatos que siguen priorizando el audio, como el podcast. O sea, ahora está muy de moda que todos escuchan podcast, y creo que esa puede ser una vía, entonces, para que siga teniendo importancia y relevancia lo sonoro. Para mí lo sonoro es apasionante, por supuesto que el video tiene también muchas cosas, ¿no? Que aportar, pero lo sonoro te permite a veces como
espacios como más íntimos. Es, te permite como viajar, como crear ambientes, ¿no? Te permite también comunicar a los escuchas a que imaginen, a que se involucren de otra manera. Como las radionovelas, ¿no? Como las radionovelas. Entonces creo que por ahí podemos seguir explorando, ¿no? Al menos siento que es el camino que me toca, seguir explorando en el formato sonoro, pero también recordar que en muchas comunidades indígenas sí sigue siendo importante la radio, ¿no? Las radios comunitarias. Las radios comunitarias. Pensemos en las radios comunitarias indígenas, donde creo que también, y yo creo que muchas radios están en ese, haciendo esa reflexión, de moverse hacia nuevos formatos para empezar a atraer a las nuevas generaciones, ¿no? Porque a veces ya quienes escuchan la radio son nada más los abuelos, las abuelas, y entonces tenemos que reflexionar en eso. ¿Qué hacemos para que la radio comunitaria, ¿no?, de nuestro pueblo sea escuchada por las nuevas generaciones? Bueno, hay que movernos a nuevos formatos, ¿no? Inclusive hoy hicimos un ejercicio interesante que fue la propuesta que tú nos trajiste, que es el tema de reunirnos para escuchar el podcast, porque de alguna manera también yo lo vi ahorita como el tema del cineclubismo, ¿no? Que es justamente reunirse, o sea, una especie de ritual para seguir conviviendo y reflexionando colectivamente, porque sí, tú puedes escuchar el podcast individualmente, pero tú te quedas solo con a lo mejor tú hablando solo y escuchándote y pensando, ¿no? ¿Qué me dejó? Pero bueno, es que si yo solo con mis amigos, pero en ese sentido, mis amigos sí nos dicen. Pero en ese sentido creo que la colectividad te da esa oportunidad, ¿no? O sea, a lo mejor hacer este ejercicio y pues y es interesante que sigamos reflexionando a través también de cuál es la función de los medios de comunicación, ¿no? Sí, eso es bien interesante. Que por ejemplo, a los chavos de ahora, que nosotros como músicos, y lo hablo como colectivamente, nos enseñaron en la escuela de música. ¿Qué es lo que nos ayuda como jóvenes? Es motivar a los chicos a que la música no es solo visual, sino es sonora. La música es enseñar a los chicos que los géneros musicales nos enseñan que la música de reggaetón es efímera, bueno, para mí es efímera, que es, no se acuerdan de el fonógrafo musical. Exacto, que no se llaman los tejidos, ¿no? ¿Cómo sonaba la música? Era ambiental, era sentarte tú, ¿qué decía Cricri? ¿Por qué Cricri dejó de hacer música? ¿No? Porque ya sacaban armas, ya sacaban cosas que no era ritual. Y a mí mi abuelo me decía, siéntate en un sillón y sentarte y escuchar cómo sonaban los sonidos, qué era el triángulo, los panderos. Y realmente yo me gusta mucho escuchar, realmente yo cuando me siento en su casa, es con mi abuela y ponemos música, es un sonoro. Literal. Bueno, pero también el formato ha quitado que podamos distinguir el bajo, ciertas frecuencias. Es una opinión de Spotify, porque Spotify tiene un formato en el cual puedes poner todos los sonidos que distingas cada instrumento. Entonces, poner eso, mi abuela me dijo, es que ponnos todos. Claro. Yo soy músico de nacimiento, mi familia siempre ha sido música. Yo canto, entonces, poner todos los sonidos bueno, ya, mi tía pero todos los sonidos es ponerlos y escuchar todo para mí es muy bonito, ¿sabes? Y entonces, mi familia es de Chiapas. Cada que voy a Chiapas es muy divertido. Sí. Porque escuchas los grillos, escuchas los tucanes, escuchas los changos, escuchas todo. Bueno, los de Tijuana. Y escuchar eso se ha perdido mucho en la juventud. Claro. Y literal, escuchar ahorita los chavitos de, escuchas a Becky G, de Ando. O sea, todo lo que se ha perdido. Y ahorita que hablamos, de verdad me gustó mucho la invitación de mi tía. Cuando le dije, ¿yo puedo ir contigo? Me dijo, sí. Que ay, ¿ahora dónde me va a llevar? Echar es la pantera. Es como que cierta, la verdad, se ha perdido mucho ese escuchar. Yo también invito a los chicos a que escuchen música, pero escuchen música, dicen, es que Beethoven, es que Mozart, no, literal, son músicos que realmente a pesar de sus dificultades, a pesar de sus pérdidas, hay músicos igual que son otomís, que son zapotecas, que son mixtecas, que son de cualquier tribu o cualquier, ¿cómo se llama? De etnias, que tocan música y dices, wow, o sea, bueno, instrumentos hechos con con cualquier cuerpo animal, son muy padres. El djembe, el yesh, que son tamborcitos hechos con cuerpos de animales, son muy padres. Música que los jóvenes ya no les gusta. Entonces esto también está muy padre, igual que los chavos buscan en Spotify, pues también están en Spotify. Claro. Tenemos un comentario de Siwa Pactli. Gracias por la información, pero sobre todo por la defensa de todos estos saberes ancestrales, especialmente la partería. Hay que remarcar que toda esta lucha se funda
en los derechos humanos internacionalmente reconocidos, derechos colectivos, y en este caso de los pueblos originarios, y este caso de las mujeres medicina. Saludos a todos. Pues no sé si quieran cerrar con alguna conclusión, algún comentario. También dar gracias a Ricardo Montano, Ah, sí, maestro. maestro, ¿no? Que de Radio Educación, que pues, nos ha aperturado también en muchos lados, y un hombre de lucha también, y a tu familia, ¿no? Que tiene también de lucha y originaria, ¿no? De aquí de Milpalta y área de Xochimilco, los altos de Xochimilco y Milpalta. Y pues recordando que el día 29 de septiembre tenemos una marcha importante, ¿no? Visibilizarnos, invitarlos a que vayan con su ramo de medicina. 29 de septiembre es el día del maíz, y recuerden que el día del maíz es la primera pizca en nuestra tradición, es la primera pizca de aquí de nuestras siembras. Es el día que hay cambio de temperatura, ¿no? Cuando la tierra dice ya no me siembren, lo voy a meter en un reposo. Dicen los tiemperos, ya huele a que llegan los muertos porque ya nos visitan, ¿no? Nuestros ancestros. Y pues es un día simbólico para nosotros porque es el día que se festeja a las mujeres medicinas ancestralmente, y en algunas comunidades todavía lo festejan. Entonces, el 9 de septiembre las mujeres medicinas estarán presentes, las carteras presentes, las citas a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución. No es necesario que sean mujeres, en realidad nosotros, las mujeres, somos dualidad, trabajamos en la dualidad con nuestros compañeros. Así que ustedes son los sostenedores. Sin la creación y la procreación necesitamos las dos energías femenina y masculina. Así que hombres, ayúdenos a sostener esta lucha, a sostener esta visibilización. Y como también lo decíamos ayer en la radio, una compañera que decía la abuela Vicky, ¿no? Que, o lo decía también Lalo, ¿no? Que en la medida en la que tú llegas a la vida con amor y ternura y todos los cantos y estos sonoros que estábamos hablando, ¿no? Pero si serás un gran guerrero de vida, ¿no? De luchador de vida, y con todos, así como en la medida que naces, en la medida como caminas en la vida. Pero si naces en un lugar frío, en donde hay violencia, en donde te amarran las manos, en donde prácticamente te violentan tu cuerpo, entonces son esas energías con las que también. Entonces, pues invito también a reflexionar esta parte de pues, nacer bien, nacer con dignidad. Sí, pues muchas gracias a quienes siguieron la transmisión, y nada más invitarlas a que escuchen los otros episodios. Si no los han escuchado, los encuentran en Spotify como El Sueño de la Partera, también están en SoundCloud, y en SoundCloud se pueden descargar. O sea, si hay personas que quieren descargarlos para reproducirlos en radios comunitarias o en otros espacios, son de libre uso, y de eso se trata, justamente de que se comparte esta información en otros espacios. Y gracias también nuevamente a Silinki por abrir este espacio hoy. Gracias a la Casa de Medicina de Otepacale, a Lalo, a David, al sobrino. Sí. Muchas gracias. Bueno, hay comentarios esta vez. A Ampar porque a la Casa de Medicina, sí, porque somos casas hermanas, ¿no? Y mi hermana, pues, siempre que pues, andamos allá, siempre en la lucha juntas, ¿no? Entonces, y a la comunidad de casas de medicina en México, y a la comunidad, ahora la comunidad de parteras tradicionales y autónomas en México, que es una organización de organizaciones que estamos en la defensa de la lucha ante la... Ok. Antes de irnos, comentarios. Perdón. Es que ya se me movió esta cosa. Espérame. Dice la compañera, gracias por tu, Abeja Cabrera, gracias por tu trabajo, porque nos ayuda en estos momentos que hay un discurso aparente, pero es más difícil de velar que estas acciones van borrando la otredad. Este ya lo leímos, perdón, es que ya me desaparecieron los mensajitos. Pero dice Lupita Galarza, Arenal Jalisco Valles Digital Radio 1210 AM, saludos desde Jalisco, apoya tu partera local, Día del Maíz, y dice, saludos, seguimos apoyando y dependiendo las acciones para que la partería tradicional siga viva. Y Abeja nos dijo que quería estar presente, pero con el tráfico, la lluvia, también ahí le dificultó.
pues agradecerles también a los que pudieron llegar, pues sí, efectivamente las lluvias están bien canijas, la complejidad desde ayer vimos, nos tocó un tráfico horrible en la ciudad, entonces estuvo muy difícil. Entonces, pues agradecemos a todos los oyentes, a todos los que nos vieron, nos escucharon y pues aquí seguimos. Muchas gracias y nos vemos el día lunes en la marcha. Chao.